Buenos días a todos, mi nombre es Mario Lara, soy el director del Centro de Gobierno Corporativo de SADE y director de SADE Madrid. Muchos de vosotros veo muchísimas caras conocidas de antiguos alumnos y profesionales del mundo del gobierno corporativo que seguís las actividades que desarrollamos en SADE en este área. Os doy la bienvenida a la tercera jornada de nuestro segundo ciclo que hacemos entre el Centro de Gobierno Corporativo y SADE Geo sobre geopolítica y consejos de administración. Este año la hemos titulado El impacto de la geopolítica en la agenda. Y esta tercera sesión que cierra el ciclo, igual que en el ciclo del año pasado, pues vamos a hablar de tecnología. Recordar que empezamos el ciclo hablando de seguridad nacional, seguimos hablando de las cadenas, la ruptura de las cadenas globales de suministro, y el tercer ámbito que nos gustaría abordar hoy es tecnología. Antes de dar paso a nuestros ponentes, como siempre, agradecer a todos aquellos que hacen posible que en SADE dediquemos esfuerzo, tiempo, investigación y debate público a estos temas. En el Centro de Gobierno Corporativo contamos con la ayuda de PwC. Manolo, mil gracias un año más por estar cerca de nosotros. Georgeson, Diligent, Mercer, IBM, que también nos acompañan, y nuestra super asociación de antiguos alumnos, que en este caso es nuestro apoyo fundamental y muchos de vosotros pertenecéis a ella. No quiero robar más tiempo porque vamos ya con unos minutos de retraso. Agradecerle a Emma Fernández, que desde el año pasado asumió el reto de ayudarnos en la coordinación de estas jornadas. Yo creo que hemos diseñado unas jornadas con un contenido, yo creo que no más, muy oportunos. Yo creo que hoy, creo que todo lo que ha ocurrido esta noche de atrás, pues es un buen marco, ¿no?, para iniciar esta conversación. Agradecer a Sara y a Juan que nos acompañen también en esta jornada, y dejaré que Emma presente la jornada de hoy y a nuestros ponentes. Emma, muchísimas gracias y la palabra es tuya. Muchas gracias, Mario, por la introducción, y gracias a todos por estar aquí acompañándonos un día como hoy, donde la lluvia no se presta a salir de casa, o sea que doblemente agradecidos porque estéis aquí hoy. Y la verdad que me hubiera gustado que hubierais asistido a la conversación que hemos tenido mientras esperábamos a que se abriera esta sala, porque ha sido una antesala de lo que precisamente pues queremos compartir hoy con todos vosotros. Creo que, como bien decía Mario, nos hemos despertado después del Día de la Liberación, y creo que poco me queda que decir sobre la ya no incertidumbre que comentábamos esta mañana. No es que estamos en un momento de mucha incertidumbre, yo creo que hoy estamos en una situación mucho más cierta de lo que se viene por delante. Pero aparte de todo el marco estratégico, yo creo que hay una serie de disrupciones tecnológicas, de innovación, de temas como la soberanía tecnológica y estratégica, que han pasado de ser políticas de país a tener que formar parte de la agenda de las empresas y de los consejos de administración con muchísima más intensidad. Y de eso vamos a hablar hoy, de fundamentalmente autonomía estratégica, soberanía tecnológica, innovación y disrupción, porque ese es un elemento clave. Y para ello, pues le hemos pedido a Sara Baliña, que es directora de la Oficina de Prospectiva del Gobierno de España, que nos acompañe hoy. Sara tiene una trayectoria muy larga en esta materia y es experta en precisamente estos temas del impacto que la soberanía tecnológica puede tener en nuestro país y en nuestro continente. Sara, bienvenida y Placer. the floor is yours. ¿Empiezo ya? Perdonadme un segundo, solo un tema logístico. Si os parece bien, después vamos a tener la mesa redonda con Juan y al final queremos dejar un espacio para las preguntas. Hemos decidido, como en la anterior ocasión, que las personas que nos están ayudando en la sala disponen de papeles para que vayáis poniendo las preguntas. Por favor, en cualquier momento hacerlas, y al final pues intentaremos recoger vuestras opiniones con los ponentes. Muchas gracias y perdona, Sara, la interrupción. Al contrario.
Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero, agradeceros la invitación a ESADE y a Emma, que nos conocemos de hace tiempo, y es un placer estar aquí con vosotros. Cuando empecé a pensar ¿no? en la presentación y a hablar de tecnología, innovación y autonomía estratégica, pues obviamente algunas de las cosas, ¿no? que hemos visto ayer, pues más o menos se vislumbraban en el horizonte, ¿no? Y yo creo que al final hablar de estos temas tiene que conectar mucho con los cambios que estamos empezando a observar, ¿no? en la manera de entender las relaciones comerciales a nivel global. Yo creo que lo que estamos viendo tampoco es nuevo, es decir, esta economía de los aranceles, por denominarlo así, es básicamente, ¿no? un reflejo de un cambio, ¿no? en la manera de entender las relaciones comerciales que hemos empezado a plantearnos, yo diría incluso ya por 2008 y 2009, a raíz de la crisis financiera, que obviamente se acentuó con la pandemia, que tuvo una nueva vuelta de tuerca con la guerra de Ucrania, y que con la administración Trump pues está entrando en una nueva fase, ¿no? Yo creo que hay una idea que comentábamos en la antesala, ¿no? y que está cobrando fuerza, es que de alguna manera estamos convirtiendo las dependencias comerciales, sobre todo en bienes y servicios estratégicos, ¿no? en un elemento de disuasión, ¿no? de negociación en el ámbito internacional, fundamentalmente por parte de las grandes potencias y en mayor medida por algunas de ellas, y se ha convertido de alguna manera pues, en un arma geopolítica, ¿no? Frente a esa reflexión que se venía gestando a raíz sobre todo de la pandemia y de sus efectos sobre la necesidad, ¿no? de garantizar una mejor y una mayor seguridad económica en los suministros fundamentales, en los suministros esenciales, hemos incorporado un nuevo término que es el de seguridad nacional, ¿no? El otro día leí una frase que venía a decir algo así como: si tú no tienes las cadenas de suministro garantizadas, entonces no eres un país seguro desde un punto de vista nacional, es decir, no tienes tu soberanía nacional garantizada, ¿no? Y eso es un poco la lógica que está empezando a imperar, sobre todo con muchas decisiones que estamos viendo desde Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos un triángulo, ¿no? que, como digo, insisto, y creo que es importante, se viene gestando desde hace tiempo, aunque ahora parece que el foco, ¿no? está metido en el tema de los aranceles, que combina básicamente comercio, geopolítica y seguridad nacional, ¿no? Y cuando todo es seguridad nacional, probablemente nada es seguridad nacional, pero ese es el marco en el que nos estamos moviendo. Dicho esto, surgen algunas cuestiones, ¿no? que yo creo que es bueno que empecemos a reflexionar sobre ellas, porque sabéis que muchas veces el ruido, ¿no? nos deja ver o no nos deja ver, ¿no? algunos cambios que se están produciendo o que no se están produciendo. Y yo creo que en materia de relaciones comerciales, de cómo de alguna forma se están produciendo, ¿no? los intercambios de bienes, de servicios, los flujos de financiación, todavía hay mucho ruido y de alguna forma lo que subyace a los datos, a la evidencia, es que cuidado, hemos montado cadenas de valor muy sofisticadas, muy intrincadas desde hace muchos años, con una serie de beneficios en términos de costes relativos, bienestar, acceso, ¿no? a suministros a unos precios relativamente competitivos para todas las empresas o para una parte importante de las empresas, y romper con esa lógica ni es inmediata, ni es beneficiosa, ni incluso aquellos países que están siendo más agresivos en términos de seguridad nacional y autonomía, ¿no? soberanía nacional, lo tienen en cuenta, ¿no? Por lo tanto, a la primera pregunta que está un poco en la conversación, ¿no? sobre todo en el ámbito más económico, de si estamos ante el fin, ¿no? del paradigma tradicional de globalización y de relaciones comerciales y vamos a entrar en un nuevo régimen, los datos, y ahora lo veremos, lo que nos dicen hasta el momento es: probablemente asistamos a un escenario donde esa rapidez, esa celeridad en los intercambios de bienes y de servicios puedan frenarse o puedan ralentizarse en algunos ámbitos, pero lo que sí parece que estamos transitando es hacia lo que podríamos denominar, y es aproximado, ¿no? un comercio segmentado, ¿no? ¿Qué entendemos por ese comercio segmentado? Pues probablemente en aquellos sectores que hemos definido como estratégicos, ¿no? como claves para nuestro bienestar futuro, para el bienestar de nuestra población, para algunos, para su seguridad nacional, ahí sí que podamos asistir a estrategias que buscan de alguna forma conseguir una mayor autonomía. Es decir, que una parte importante de esa producción, de esa generación de esos bienes y servicios, se quede o en territorio nacional o al menos entre lo que se denominan o se empiezan a denominar países amigos, países aliados, países confiables, ¿no? Y que por el contrario haya bienes y servicios que no se denominan a día de hoy o que no identifican los países a día de hoy como estratégicos, críticos, fundamentales para el bienestar de sus países, donde probablemente la globalización, permitirme el término, siga siendo acelerada, siga siendo rápida, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Y lo comentábamos también en el café. Probablemente la reflexión es: yo a lo mejor quiero tener como Europa, como país, una capacidad
mínima de abastecimiento de materias primas críticas, ¿no? o de materiales fundamentales para la transición ecológica y la transición digital, pero a lo mejor este planteamiento yo no me lo hago para bienes de consumo muy estandarizados, muy básicos, cuyos costes relativos pues obviamente siguen saliendo a cuenta importarlos, por ejemplo, de Asia, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que esa doble lógica sí puede empezar a imperar en las relaciones comerciales, ¿no? Y esto sí que va más allá de la geopolítica, sí que responde más a esa concepción más clásica, más tradicional, que se empezó a forjar, como decía antes, con la pandemia y con la guerra de Ucrania, en términos de seguridad económica, ¿no? Que yo creo que al final es lo que hemos convenido, que probablemente en muchos casos la deslocalización de decisiones de producción se ha podido ir un poquito de madre y eso nos ha situado en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Y yo siempre digo que cuando esto se analiza desde el punto de vista de una empresa, probablemente hace una década, 2 décadas, 3 décadas, en la función de decisión primaba mucho más ese balance de coste-beneficio de lo que suponía externalizar o importar una parte importante de tu cadena de valor, y ahora mismo tener una garantía mínima de suministro, es decir, contar con una salvaguarda en caso de que las cosas vayan mal dadas o haya un shock, puede convertirse en una variable fundamental en esa función de competitividad, ¿no? Probablemente los precios relativos, los costes relativos sigan siendo relevantes, pero esa garantía de abastecimiento empieza a ser importante y pueda determinar en muchos casos que la decisión de producción o de importación se quede en casa o que obviamente la sigas trayendo de fuera. Yo creo que ese es uno de los primeros puntos, ¿no? que emergen de la reflexión que estamos teniendo durante los últimos tiempos. Yo creo que hay un elemento adicional y aquí yo sé que la visión que se está teniendo, ¿no? Un poco de la posición que tiene Europa en esta lucha fuerte, ¿no? Fundamentalmente entre Estados Unidos y China, pero obviamente nosotros también somos un actor clave, es hasta qué punto empieza a ser relevante el ser un socio seguro, un socio fiable, ¿no? Todos tenemos nuestras cosas, por decirlo así, pero durante muchos años imperaba una lógica donde las principales áreas económicas que determinaban los flujos comerciales en el mundo, Estados Unidos, China y Europa, insisto, cada uno con sus cosas, éramos en media socios fiables para tomar determinadas decisiones, ¿no? De inversión, de financiación, de comercio. El hecho de que esa variable incertidumbre, ¿no? En la decisión que pueda adoptar un país, como por ejemplo Estados Unidos, esa impredecibilidad, ¿no? A la hora de fijar las reglas de juego, probablemente no altere el atractivo que tiene Estados Unidos como socio comercial, como socio de inversor. Yo creo que ¿no? hay dos niveles en esa lógica y no puede ser de otra manera, pero sí que en determinadas decisiones puede empezar a pesar, ¿no? Y si yo a igualdad de condiciones tengo que decidir invertir o comerciar con un país o con otro, pues obviamente el hecho de que el ser fiable, ¿no? El tener un marco de juego más o menos delimitado puede empezar a ser relevante. Y ahí es donde probablemente Europa pueda surgir como un vector de oportunidad, más allá de toda la reflexión que podríamos hacer en relación, ¿no? a todas las restricciones que tenemos, pues oye, para operar como una Unión Europea integrada, colaborativa, con capacidad de respuesta, ¿no? Pero creo que ahí hay un vector de oportunidad. Y lo hay fundamentalmente en dos ámbitos, en la atracción de inversiones, que no es menor, y luego entraremos un poquito más ahí, y en términos de atracción de capital humano, ¿no? Que tampoco es menor, ¿no? Y de hecho algunos países, leía de hecho recientemente, por ejemplo, Francia se ha lanzado ya con un programa muy activo de intentar atraer capital talento extranjero, de Estados Unidos, de universidades de referencia, de centros de investigación, para que esas actividades más punteras en algunos sectores empiecen a desarrollarse el know-how en otros países que ofrecen, de alguna forma ofrezcan esa garantía, ¿no? Y probablemente lo que sí también veamos que se pueda acelerar o al menos adquirir una mayor importancia relativa, ¿no? en las decisiones son estas estrategias, ¿no? De intentar de alguna forma tejer nuevas alianzas, ¿no? Con países cercanos, al menos en planteamiento, ¿no? Y sobre todo intentar ver en qué partes de la cadena de valor tiene más o menos sentido empezar a generar producción interna o de alguna forma sustituir, ¿no? Socios comerciales y buscar aquellos que de alguna forma pues están más alineados, oye, pues o con tu manera de operar, con tu agenda climática, con tus principios sociales, laborales, o en última instancia que incluso haya una cercanía geográfica que facilite esos intercambios. Frente a la situación a la que estamos viendo, yo creo que también hay algunos datos que reflejan muy bien o que nos pueden ayudar, ¿no? a bajar el suflé de la conversación, ¿no? Yo creo que estos dos gráficos representan un poco lo que os comentaba de una manera muy, muy sintética, ¿no?
el peso que ha tenido, ¿no? Estados Unidos en el comercio internacional se ha venido reduciendo en los últimos años. Esta idea, ¿no?, de que progresivamente se quiera convertir en una economía más cerrada, aunque de una manera muy progresiva, más o menos los datos lo evidencian. No ocurre así en el caso de Europa, es la economía principal referencia económica a nivel mundial que se esgrime, ¿no?, como una economía abierta, que se beneficia del comercio internacional. Por lo tanto, todos los planteamientos que hagamos desde aquí tienen que tener en cuenta esta variable. De hecho, las previsiones que hay de comercio internacional a futuro apuntan básicamente a un crecimiento del comercio en Europa, obviamente, pero también en muchas zonas de Asia. Yo creo que las estrategias, por lo tanto, son muy diferentes. La propia China está intentando tener una estrategia de desarrollo de su demanda interna con muchísimas restricciones, por lo tanto, la parte externa la tiene que seguir conservando, la tiene que seguir respetando. Y luego hay un elemento adicional, y es que en toda esta economía de los aranceles el foco siempre se pone en los bienes transables, ¿no?, en todo aquello que pensamos que de alguna forma tú le puedes establecer un arancel y eso puede restringir, oye, su intercambio en un puerto, ¿no?, en una frontera. Pero es muy curioso porque frente a esa dicotomía entre bienes y servicios, los datos lo que nos dicen es que está habiendo un auge fuerte de los intercambios de servicios, donde el gravamen vía arancel es muchísimo más complicado, y sobre todo hay un elemento adicional, y es que muchas de las innovaciones tecnológicas de las que luego hablaremos van a derivar probablemente en bienes cuyo contenido de servicios tecnológicos, servicios digitales, servicios profesionales va a ser cada vez mayor. Es decir, en la nueva oleada de innovación tecnológica, el componente clásico más manufacturero, más core, ¿no?, que puedes grabar, donde se está poniendo el acento, probablemente tenga un peso relativo progresivamente inferior. Y esto es muy relevante. Estamos poniendo el foco solamente en una parte del comercio, pero hay otra parte del comercio que son fundamentalmente los servicios, que estamos en fase de avance claro y donde todas las previsiones nos dicen que a futuro van a seguir teniendo mayor importancia relativa. En el caso de Europa, esto no significa que haya un refuerzo del comercio intrarregional. Es obvio, si apostamos por una mayor autonomía estratégica, y luego lo veremos, si queremos generar una mayor potencia en términos, por ejemplo, de defensa, en la generación de algunas tecnologías, eso puede mejorar las relaciones y puede reforzar las relaciones entre países dentro de la Unión Europea. Pero cuidado, tenemos que ser conscientes de que hay otras corrientes que están operando y que frente a esa lógica del arancel sobre el bien manufacturado básico tradicional que traemos de China o que traemos de Europa, el automóvil, hablamos, ¿no?, del automóvil, de productos agrarios básicos y demás, pues existe todo esto y esto está operando y obviamente no ofrece una foto donde el paradigma, ¿no?, de que el comercio, ¿no?, genera beneficios, genera prosperidad, se rompa, ¿de acuerdo? Y eso yo creo que es relevante. De hecho, los datos más micros tampoco apuntan, ¿no?, a que está habiendo un aumento muy fuerte de la regionalización. Hay algunas estrategias donde, por ejemplo, la propia China se está anticipando a lo que iba a hacer Estados Unidos y ha decidido deslocalizar parte de su producción o generar incluso nodos de producción en países vecinos, ¿no? Los datos, por ejemplo, de crecimiento del comercio de países como la India, Filipinas, Vietnam, pues son claramente representativos de este movimiento, pero no son movimientos disruptivos, ¿no? Son casi un movimiento de placas tectónicas lento que se está produciendo, pero que no alteran esa lógica general donde las cadenas globales de valor pues obviamente siguen teniendo grandes beneficios en términos de eficiencia, en términos de costes, y es difícil, ¿no?, de un día para otro romper esa dinámica, aun cuando vayamos a esta retórica, ¿no?, de los aranceles generalizados, recíprocos y demás en los que estamos instalados. Dicho esto, yo creo que es obvio, ¿no?, y hemos convenido desde hace meses que Europa tiene que empezar a gestionar sus dependencias, ¿no? Este mapa que veis aquí es un trabajo que nosotros hicimos en el marco de la presidencia española del Consejo Europeo, lo publicamos en 2023, es curioso porque revisitándolo, ¿no?, sigue operando, es decir, un poco el marco que ahí definíamos, el contexto global que ahí definíamos, un poco los sectores críticos que ahí definíamos, pues 2 años después, pese al cambio que parece que hemos tenido en el contexto internacional, sigue operando. Aquí lo que recogíamos eran las dependencias, ¿no?, que Europa tiene en 320 productos considerados desde un punto de vista del bienestar, ¿no?, de su ciudadanía, críticos, ¿vale? Aquí sabéis que la diferencia entre crítico y estratégico es ligera, ¿no?, pero al final de lo que estamos hablando son bienes y servicios que necesitamos en nuestro día a día, ¿vale?, y que por un motivo u otro no somos capaces ni de diversificar ni de producir internamente en un periodo de tiempo razonable, ¿vale? Por lo tanto, tú tienes la dependencia con ese país de lo que lo traes. Solamente incluimos bienes, hay problemas serios para poder incorporar la medida de los servicios por razones obvias, ¿no?
pero solamente para bienes. Este es un poco el mapa que en un trabajo conjunto que hicimos con la Comisión Europea surgía, ¿no? Y que yo creo que es un poco el reflejo de lo que todos más o menos tenemos en la cabeza. Es cierto que aquí estábamos incluyendo también materias primas y energía, no solamente tecnologías digitales, tecnologías necesarias para la transición ecológica, tecnologías de seguridad y defensa. Hay una parte también vinculada a lo que son más la materia prima fundamental en alimentación y en energía, pero hay como dos grandes polos, ¿no? Que es donde se están centrando también las estrategias que se han venido publicando por parte de la Unión Europea. Tenemos una dependencia fuerte de Asia, no solamente de China, aunque fundamentalmente de lo que son todos los componentes, sobre todo en las fases intermedias, en las fases iniciales de las cadenas de valor, de paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, pilas de combustible, baterías. Y eso es algo que al final son cadenas de valor que se pueden analizar relativamente bien. Hay bastantes trabajos estandarizados que intentan aproximarlo y es muy clara, ¿no? Se ve que es una posición, ¿no?, muy dominante la que tienen los países asiáticos en esa fase de la cadena de producción. Obviamente, ¿no?, en la importación de semiconductores, de chips, los que se están utilizando a día de hoy. Estoy hablando de tecnologías en la fase actual de generación, ¿vale? No estamos hablando de tecnologías punteras, donde ahí luego entraremos, la situación es algo diferente. Y frente a ese mundo, ¿no?, de tecnología más verde, más básica, que está presente en los dispositivos electrónicos, en gran parte de las cosas que nosotros utilizamos a día de hoy y que sobre todo son claves, ¿no?, por ejemplo, para la transición ecológica, tenemos a Estados Unidos, que se mueve sobre todo fuerte, ¿no?, en el ámbito de la defensa, la tecnología del espacio, los servicios digitales, los modelos de inteligencia artificial. Toda esta parte, obviamente, tiene sello estadounidense, ¿no? Y es un poco dónde se sitúa Europa, ¿no? Yo diría un poco del análisis que hicimos en Resilient EU, que podéis echar un ojo, está en nuestra página web. Se deducía que Europa en muchas de estas tecnologías está en una posición intermedia, es decir, en muchas no se encuentra en el vagón de cola, ni mucho menos, pero es cierto que la clave está cuán rápido es capaz de sumarse, ¿no?, a la siguiente generación de tecnologías en muchos de estos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones o tecnologías del espacio, la posición de Europa es buena, pero en los satélites de nueva generación hay que darle un impulso porque si no, el pastel te lo come Estados Unidos, por decir un ejemplo, ¿no? En tecnologías verdes, pues a lo mejor en energía solar es una cadena de valor que está muy dominada por Asia. En turbinas eólicas tenemos una posición importante, pero la tenemos a lo mejor en las últimas fases de la cadena de valor, en el ensamblaje y no en las fases intermedias. Por lo tanto, esto puede ser un elemento de vulnerabilidad si tú asumes que tu demanda de turbinas eólicas durante los próximos años se va a multiplicar por 2 o por 3 veces, que es un poco la estimación que hay. Sobre esto, si os dais cuenta, gran parte de la reflexión es lo que está, ¿no?, rigiendo las iniciativas que están viniendo de Europa. No estaba incluida la parte de seguridad y defensa, y os diré por qué. En esta idea de gestionar las dependencias desde un marco que es el de la autonomía estratégica abierta, ¿vale?, y ahora entraremos un poquito en eso, es un término que surgió del ámbito de la seguridad y la defensa. Por lo tanto, cuando nosotros hicimos este trabajo, intentamos ir a bienes esenciales que nosotros necesitamos en nuestro día a día, pero que obviamente ya no estaban abordados porque este tema de seguridad y defensa, como os digo, era más original. ¿Por qué se ha acuñado, ¿no?, en Europa este término de autonomía estratégica abierta? Insisto, no es nuevo, nosotros lo revisitamos, ¿no?, en el año 2023 porque era algo que estaba empezando a surgir con fuerza, ¿no?, en la nueva agenda estratégica que tenía Europa para los próximos años. Pongo abierta en cursiva porque yo creo que es un elemento diferencial, ¿no? Europa no se puede permitir desarrollar una estrategia de autonomía estratégica sin contar con el resto del mundo. Yo creo que los gráficos que veíamos antes eran claros, ¿no? Y por muchísimos condicionamientos, además de naturaleza estructural, ¿no? Sociedades altamente envejecidas, la capacidad que tú tienes para crecer única y exclusivamente a través de tu base de demanda interna se reduce notablemente, ¿no? Si solamente apuestas en que tu crecimiento a largo plazo se va a basar en la inversión interna y en el consumo privado, pues obviamente estás renunciando, ¿no?, a una parte importante de ese crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, yo creo que la apertura tiene que estar incorporada de alguna manera. Otra cosa es cómo gestionemos esa apertura, cómo gestionemos esas relaciones comerciales, ¿de acuerdo? Aquí no hay balas de plata para gestionar las dependencias. Yo creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ni siquiera con una política súper, mega, hiper agresiva de aranceles generalizados y recíprocos, ¿vale? Lo que nosotros creemos que defiende, ¿no?, un poco este marco que yo creo que Europa ha abrazado, ha hecho suyo, ¿no?, y está desplegando de distintas formas, es que combina distintas estrategias en función de la tecnología de la que estemos hablando, de la posición que tú tengas en esa cadena de valor de esa tecnología, o simple y llanamente del ejercicio de prospectiva de futuro que tú hagas pensando en cuáles pueden ser las tecnologías del futuro.
Aquí abro un paréntesis y luego hablaré un poquito más de ello. Lo digo porque muchas veces los análisis que hacemos, ¿no?, de dependencias, y el mapa que os mostraba antes es un ejemplo de ello, lo hacemos teniendo en cuenta la situación hoy, las necesidades hoy. Si realmente queremos que estos esquemas de repensar, ¿no?, en nuestra posición como Europa, España en el futuro, tienen que incorporar una variable clara, y es hacia dónde vamos y sobre todo cuáles van a ser esas tecnologías o esas necesidades de futuro, ¿no? Obviamente algunas no las vamos a poder identificar, hay tecnologías que todavía no están en el laboratorio, que no están, ¿no?, en las fases de análisis de empresas de referencia que están trabajando en esto, ni en los grupos de investigación, pero hay otras muchas cosas que sí, ¿vale? Entonces yo creo que entender bien este esquema, ¿no?, como un enfoque holístico que combina distintas estrategias dependiendo de qué tecnología, de qué posición quiera tener Europa o el país que sea en cada una de ellas, es relevante. Y os digo que es relevante por lo siguiente, porque combina lo que son los 4 ejes que tenéis esbozados en la slide, ¿no? Combina el eje de la diversificación comercial, y aquí hay que ser prudentes, es decir, hay cosas que se pueden diversificar, hay socios alternativos que pueden producir determinados bienes y servicios, probablemente esto no opera en el ámbito de las materias primas, pero probablemente sí en el de algunas tecnologías, y opera sobre todo en aquellas tecnologías que son más estandarizadas, que no son tan punteras y que tampoco tienes un coste altísimo de entrada en su generación, ¿vale? Obviamente tiene algunas ventajas, y es que el efecto disruptivo que puede tener sobre los precios relativos, sobre tu estructura, ¿no?, operativa, son menores, porque al final estás, permitidme la expresión, cambiando de cromos, ¿vale? Insisto, no es posible para todos los casos ni para todos los bienes con los que tú comercias, pero hay opciones, y de hecho para algunos bienes sencillos, no muy complejos, puede operar. Y lo que hemos estado viendo durante los últimos años es que se han generado muchas alianzas comerciales o se han abierto nuevos caminos comerciales. Europa lo está haciendo para perseguir esa diversificación comercial, ¿no? Y eso es importante. De hecho, la Unión Europea es uno de los bloques económicos que ha generado más nuevos acuerdos comerciales bilaterales con varios países en los últimos tiempos, en anticipación también, ¿no?, un poco a esa ruptura del marco tradicional multilateral donde yo comercio sin ningún tipo de restricción y no hay represalias, ¿vale? Ese es uno de los ejes. El segundo eje es tratar de alguna manera, ¿no?, de traer producción que tú tenías externalizada a una serie de países, aquellos que tú consideras aliados, socios seguros, socios próximos en planteamiento, en legislación, en regulación. Luego está el tercer eje, que es en el que se está poniendo el foco todo el rato, ¿no?, que es esa asimilación de la autonomía estratégica con la producción nacional. Insisto, es solamente uno de los ejes, no tiene por qué ser el óptimo ni el viable, sobre todo el viable en muchos casos, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es relevante. Si ese fuese viable, probablemente la estrategia no sería solo aranceles, sería produzco dentro lo que ahora mismo me traigo de fuera. Hay casos en los que no es así, no es posible llegar en términos de know-how, de costes, de capital humano, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y luego tenemos una última pata, que yo creo que al final, a raíz de la pandemia, cobró importancia relativa clara, que es el almacenamiento estratégico de algunos bienes y servicios que tú tienes que tener para hacer frente a un imprevisto, ¿no? Por ejemplo, material sanitario en una determinada cantidad, o ciertos medicamentos, o todo este kit, ¿no?, de supervivencia, de emergencia que ha definido Europa y que va un poco esa idea de tener, oye, pues unos mínimos garantizados, ¿vale? Este es de alguna forma el recetario, ¿no?, que ha cogido Europa, y ahora mismo, bueno, pues está intentando jugar a distintos ejes, ¿vale? ¿Por qué os decía antes que a la hora de pensar en estos términos de cómo reforzar la autonomía estratégica abierta es importante no solo identificar qué necesidades tenemos ahora, qué tecnologías necesitamos ahora, requerimos ahora, sino incorporar esta idea, ¿no?, de el forward-looking approach, que yo creo que aplica no solamente a las relaciones internacionales, ahora más que nunca, sino también a la dinámica de una empresa, ¿no?, a la toma de decisiones de una empresa. Al final, y esto a lo mejor puede ser por la metodología de trabajo que nosotros seguimos en la oficina, y ahora os pondré algunos ejemplos, sabemos que con independencia, ¿no?, de estos vaivenes geopolíticos, ¿no?, discursivos, estratégicos y demás, hay algunas corrientes de fondo que tenemos que saber identificar. Y estas son las que nos van a determinar que en 2030, en 2040, en 2050 vayamos a tener una serie de necesidades, ¿no?, de bienes, de servicios, de tecnologías, ¿vale?, para dar respuesta a las demandas que va a haber en la sociedad, ¿no? Yo ahí solamente os he puesto 3, que son las que de alguna forma creo, ¿no?, que rigen, ¿no?, la toma de decisiones, y que sabemos que a mayor o menor ritmo van a operar. Y todo aquello que vertebre a nivel tecnológico con esas 3 grandes transformaciones, lo que nosotros en la oficina denominamos grandes tendencias, megatendencias, creo que es donde deberíamos de poner el foco, ¿no? Fijaros,
he marcado 3, que es la transición verde, la transición tecnológica y el envejecimiento demográfico. Yo creo que podemos convenir que la mayor parte de países de Europa están en estos cambios. Y esto es importante porque probablemente cuando hagamos, ¿no?, la perimetración de cuáles son las tecnologías de futuro, los grandes paraguas, sin entrar en el detalle, ahora podemos entrar en el detalle, pues obviamente surge, ¿no?, en un primer nivel casi como de seguridad país, la parte de la seguridad y la defensa, ¿no? La parte de las comunicaciones es clave, hay un debate muy interesante, ¿no?, sobre, por ejemplo, la resiliencia de los cables submarinos, ¿no?, de toda la comunicación satelital. O sea, esa es una parte que es relevante y que es casi como inherente, ¿no?, a nuestra dinámica del día a día, por lo tanto es relevante. Luego están las candidatas habituales, que son las tecnologías digitales y las tecnologías verdes, de las que hablamos en todo momento, pero, por ejemplo, un eje que deberíamos de incorporar es cómo está Europa, y probablemente la respuesta es estamos en una buena posición relativa, pero no necesariamente tiene por qué ser así en otros casos, que son, por ejemplo, las tecnologías sanitarias. ¿Por qué la menciono? Porque hay una tendencia muy fuerte, que es el envejecimiento demográfico, donde una parte importante de que gestionemos ese envejecimiento en buenas condiciones y no solamente nos hagamos más mayores, sino que vivamos mejor, pasa por la innovación tecnológica en sanidad, ¿vale? Entonces, lo menciono simplemente porque muchas veces cuando conversamos, ¿no?, nos quedamos en los candidatos habituales, ¿no?, que es básicamente servicios digitales, modelos de inteligencia artificial, tecnologías verdes, pero si tenemos la visión completa, es simplemente un ejemplo para ejemplificar por qué es importante, ¿no?, tener esa visión más agregada. No podemos ir a todo. Yo creo que eso, ¿no?, esas estrategias de voy a intentar cambiar mi mapa de dependencias en 10 años, pues es casi imposible, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos identificado, ¿no?, en este trabajo que hemos hecho como 3 grandes ejes, ¿no?, de actuación. Por lo menos ser capaz de diferenciarlos. Aquellas tecnologías donde a día de hoy ya tenemos una ventaja comparativa, por lo tanto lo hacemos relativamente bien, hagámoslo mejor. Aquellas tecnologías o aquellos sectores donde si invertimos hoy y ponemos hoy el esfuerzo, probablemente a medio y largo plazo podamos llegar a una buena posición en la carrera por esa tecnología a nivel internacional, y aquellas otras tecnologías o aquellos otros sectores donde posiblemente nuestra capacidad instalada hoy sea muy baja, donde el margen que tenemos para hacer el catch-up con un Estados Unidos o China sea muy complicado, pero donde sí o sí tenemos que tener una capacidad mínima instalada. Es decir, en el último caso no pretendemos, ¿no?, liderar la liga, pero al menos sí que tenemos que tener un mínimo margen de actuación. Yo creo que parte de esta reflexión nosotros le hemos intentado verter a un proyecto que se llama Hispania 2040, que hemos sacado hace muy poquito, que trata de aplicar esta lógica que os acabo de comentar al caso de la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí abro un paréntesis muy breve. Yo creo que hace unos meses, si hubiésemos hablado de quién estaba dominando la carrera por la inteligencia artificial y qué papel podía tener Europa ahí o incluso Asia, la respuesta sería, lo está liderando Estados Unidos, tiene pinta de que lo va a seguir haciendo así, ¿no? Y yo creo que con la salida, ¿no?, de DeepSeek y todo lo que se está moviendo a día de hoy, por ejemplo, en el mundo asiático respecto a esto, con modelos en abierto, modelos compartidos y demás, creo que ha sido más allá, y no vamos a entrar en los detalles, una señal de cuidado. Incluso cuando tenemos un a priori, ¿no?, sobre el Estado que tiene una tecnología y si nosotros podemos entrar ahí o no en esa carrera, la realidad te dice que a través de la innovación es posible, ¿no?, llegar a algunas cosas. Yo creo que es un mensaje, o yo lo he leído al menos como un mensaje de ¿no?, cómo puede ser que en tan poco tiempo la opinión pública, ¿no?, incluso dentro de lo que es el sector tech, ha cambiado tanto en torno a una tecnología, donde se pensaba que estaba el control y donde creemos que puede llegar a estar en el futuro, ¿no? Ahora ya se habla de una tecnología que se puede democratizar y donde incluso el coste marginal de entrada puede ser muy bajo. Simplemente lo dejo ahí como una señal, ¿no?, de todo lo que os acabo de contar. Y para terminar, y por eso quiero terminar optimista, yo creo que el mensaje, ¿no?, que estamos teniendo todo el rato y surge en el grueso de las conversaciones y que está ya un poco inherente, ¿no?, a la dinámica que tenemos, es que Europa está fuera de juego en muchas cosas, ¿no?, y que es el momento de activarnos, ¿no? Juan decía, Europa existe. Yo quiero ser optimista por un motivo fundamental. Yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿no?, del punto en el que estamos, de todas las legacies que hemos ido acumulando y de que tenemos que cambiar la manera de operar en muchos ámbitos. Dicho esto, yo creo que muchas soluciones tecnológicas todavía no están inventadas. Y aquí he puesto algunos ejemplos de cosas que, insisto, probablemente en 10 años, si tuviéramos que pensar en ellas, no aparecerían siquiera, ¿vale? Y donde la posición de Europa no es necesariamente mala y puede ser buena a futuro, ¿vale? Y son algunos ejemplos, ¿vale? Tenemos dependencia clara en
partes de los coches eléctricos, baterías, paneles solares, perfecto. Pero hay tecnologías punteras de almacenamiento energético pendientes de desarrollo, claramente pendientes de desarrollo. Y ahí depende de la estrategia que tú desarrolles de aquí a los próximos, me atrevería a decir, 5, 7 u 8 años, ¿vale? Y ahí hay mucho por hacer. De hecho, indagas y está todo en fase muy, muy preliminar. Por lo tanto, ¿por qué no nos metemos ahí, ¿no? En tecnologías muy específicas, ¿no? Por ejemplo, las turbinas eólicas. Pues hay un segmento de cómo eres capaz de desarrollar turbinas eólicas que tengan una menor demanda de materias primas y un ciclo de vida más largo. Es decir, dentro de los mismos productos, dentro de las mismas tecnologías, puede haber capacidad de innovación para adaptarlo a los nuevos estándares. Y es que aquí todo el rato hablamos de que tenemos que intentar buscar la sustitución, la capacidad de generación interna de estas tecnologías, pero también hay que potenciar la eficiencia. Tenemos que ser capaces, ¿no?, de hacer más con menos, pero no en el mal sentido, sino ser capaces de, oye, darle una durabilidad, ¿no?, a lo que estamos desarrollando diferente. Y ahí, por ejemplo, Europa tiene algunos proyectos interesantes, ¿no? Pero cuando nos vamos al mundo digital, y esto es algo que analizábamos mucho en el proyecto de Hispania, pues a lo mejor nuestra liga no son los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Que eso a lo mejor es difícil llegar ahí, pero por ejemplo para un país como el nuestro, la ventaja comparativa de incorporar los modelos de IA al sector empresarial, ¿en qué reside? Reside en ser capaz de tener modelos pequeños y modelos adaptados a las necesidades de las empresas más pequeñas, de las empresas medianas, de la sanidad, de la educación, de una forma diferente a lo que pueden ser esos grandes modelos que operan, a los que nos conectamos desde nuestra casa y le hacemos consultas. Quiero decir, en esa customización, en esa adaptación, ¿no?, de algunas tecnologías a lo que es la realidad europea, ahí hay un campo interesante de análisis, ¿no? Hablamos de centros de datos, hablamos, por ejemplo, de algoritmos, pero hay una línea que es toda la IA frugal que está empezando a coger cuerpo. ¿Cómo podemos hacer que todos esos modelos, esos algoritmos, el uso de datos y los propios centros de datos tengan un uso mucho más eficiente en energía y en agua, por ejemplo? Y eso no solamente es una necesidad que Europa tiene que afrontar por motivos obvios, ¿no?, por emergencia climática, sino porque puede ser un tema importante de innovación que tú desarrolles hoy. No estás en el modelo de IA de gran lenguaje que lo tiene Estados Unidos o China, pero estás buscando salida por esa nueva vía, ¿no? Yo creo que eso aplica a varias cosas. A lo mejor no estamos en la cadena de chips, de microchips, donde nos gustaría, pero a lo mejor somos capaces de generar innovación en los chips de última generación, ¿de acuerdo? Y ahí está habiendo proyectos. Yo creo que lo que está ocurriendo, yo creo que siempre hay riesgos y hay oportunidades, ¿no? Me gustaría terminar con un mensaje de el contexto es complejo, ¿vale? Hay elementos de incertidumbre, pero hay elementos que no son tan nuevos, son demandas reveladas, necesidades reveladas desde hace meses, desde hace años en algunos casos, y creo que estamos en un momento donde muchas cosas probablemente sea difícil hacer el catch-up, pero creo que tiene que haber una visión mucho más de futuro y mucho más innovadora en la aproximación que hagamos a la tecnología para no dejar que estas cosas que ahora mismo estamos poniendo aquí como posibilidades, pues dentro de 10 años, si nos reunimos aquí, ojalá, volvamos a decir que el mapa es el que os he mostrado antes. Y una última cosa que he leído que me ha parecido muy interesante y que me acabo de acordar, y era un artículo que salía esta semana que decían, estamos en un mundo donde estamos intentando gravar o establecer aranceles, ¿no?, a bienes que todos conocemos, ¿no?, y que obviamente vemos que hay sectores que se pueden ver claramente afectados, pero hay una tecnología muy innovadora que son las impresoras en 3D, que tú vas a poder mandar un bien de aquí a cualquier país del mundo a través de un archivo digital. Y a eso tú no le puedes poner un arancel. Gracias. Muchas gracias, Sara. Pues muchas gracias, Sara, por compartir con nosotros esta visión estratégica. Y Juan, por favor, si te puedes sumar a nuestra conversación, esta conversación a tres voces, espero que nos permita conectar el mundo estratégico con el mundo del Consejo de Administración y con la empresa. Y empiezo, Juan, por tú que eres, a Juan Zubiría lo conocéis bien porque ha sido, sí, ha sido una persona muy relevante del mundo de tecnología en España, en Europa y diría yo también en el mundo, me atrevo. Y ahora, entre otras cosas, preside la Fundación de Innovación de Bankinter. Sí, la Fundación para la Innovación de Bankinter, y precisamente es un think tank privado
que estudia las tendencias en innovación que se pueden aplicar a las empresas y a distintos sectores, y de alguna forma me gustaría que nos contaras tu visión un poco sobre lo que ha compartido Sara con nosotros desde esa óptica de innovación aplicada al mundo empresarial y innovación de vanguardia, que sobre todo es lo que buscáis en la fundación, ¿no? No voy a entrar mucho en el tema geopolítico y voy a hablar un poco más de tecnología. Primero contaros, la Fundación de Innovación Bankinter es una fundación privada, es financiada por Bankinter, en el que lo único que hacemos es entender cómo la innovación puede ayudar al progreso. Simplemente eso, ¿vale? Entonces hacemos una serie de actividades, una cadena de valor que va desde entender qué es lo que viene desde el punto de vista tecnológico en los próximos 5 o 10 años que tenga relevancia económica, es formar profesionales, líderes de las universidades en emprender, ayudar a las empresas, a las startups a crecer, internacionalizarse, o sea, todo el proceso de transformar ideas en tejido productivo español. Eso es lo que intentamos ayudar. Uno de los temas, el comienzo, es entender hacia dónde va el mundo. Y lo que tenemos es un patronato con 25 personas que representan a todo el mundo. Y insisto en este tema, representa a todo el mundo. Tenemos el líder de Singapur en educación, el líder de innovación de la Universidad de Shanghái, un expresidente de la NASA, un jefe de gabinete de Bill Clinton, al presidente de Georgia Tech, o sea, de todo el mundo, a entender cuáles son las tendencias. Entonces, primer elemento, creemos en el mundo. Esto va bastante en contra de lo que hemos estado escuchando. O sea, en nuestra mente, esto es una de las grandes cosas que hemos hecho en las últimas décadas, es compartir conocimiento científico y técnico en el mundo para hacer que la humanidad progrese más deprisa, pero progresemos todos a la vez. ¿Por qué además? Porque los retos que tiene la humanidad no son geográficos. Los retos geopolíticos, los retos de la humanidad son de toda la humanidad y que aproximarlos en conjunto, como es el caso del cambio climático, el envejecimiento de la población, que se da en todo el mundo. Entonces, para nosotros esto nos chirría. Dices, ¿qué hay de bueno en esto? Dice, pues muy poco, porque nos está limitando en nuestra velocidad de progreso como la humanidad. ¿Qué es lo que vemos venir? ¿Qué es lo que hacemos en el think tank? En el think tank, además de unir al patronato, pues traemos 2 veces al año como 40 líderes de todo el mundo en tareas específicas, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora vamos a hacer fusión nuclear, cómo construir un sol en la Tierra. Hicimos el año pasado el agua. Hemos hecho inteligencia artificial en el mundo físico. Vamos a hacer chips europeos para este año también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vemos? Entonces, cuando uno analiza dónde están las áreas de oportunidad en el futuro, desde el punto de vista tecnológico ha sido el elemento fundamental del progreso de la humanidad, ha sido el entendimiento de la tecnología y cómo traducir esa tecnología en un beneficio para la sociedad. Pues vemos 2 grandes áreas. Uno es la segunda ola de las tecnologías de la información. Hemos vivido una primera ola en la que nos ha cambiado el mundo, pero estamos en la mitad de una segunda ola. Y por otro lado vemos un área que se llama el Deep Science, la ciencia profunda. Y voy a explicaros un poquitín qué son estas 2 cosas, ¿no? La primera es, oye, ¿qué es lo que viene ahora en tecnología de la información? Y luego lo he visto aquí. Inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, y no digo computación, digo tecnologías cuánticas, y vemos también el aspecto importante de la ciberseguridad. Ese es el espacio que vemos. En otro lado, también se ha mencionado aquí, ¿qué es lo que vemos? La capacidad de entender mejor la materia y actuar sobre ella en una escala más pequeña. Y eso tiene 2 ejes. Hay un eje que es inmateria, o sea, que es inorgánico, que es el entendimiento de los materiales y el control de los materiales, la física de los estados condensados, las baterías, los materiales, y luego el otro espacio, que es el entendimiento en escala pequeña de lo que es la vida, que sería toda la biotecnología. Entonces, esos son los grandes espacios donde creemos que están las oportunidades para continuar progresando la humanidad. Hay un tema en el que no voy a entrar mucho también, es que hablamos del progreso de la humanidad y lo que cuesta esto, y es que estamos viendo una reducción de la productividad de las inversiones en I+D. Es decir, cada día necesitas meter más dinero en I+D para conseguir el mismo progreso. Es un tema muy interesante, porque todos hablamos de la ley de Moore, que cada 18 meses multiplicamos por 2, pero nos olvidamos de decir que es que cada 18 meses también multiplicamos por 2 el número de gente que tenemos que poner para conseguir eso. Y lo que cuesta una patente también crece exponencialmente. O sea que hay ese eje
está también presente en todo este banquete. Creo que con esto te contestan más o menos lo que hace la Fundación Bankinter, cómo estamos viendo esto y dónde vemos los horizontes de oportunidad. Yo creo que lo que acabas de plantear es interesante porque efectivamente si los estudios de Deep Tech en materia nos permitirían acceder a nuevos materiales que podrían ser de fabricación sintética y esta guerra por las materias primas podría estar obsoleta en un tiempo corto si realmente nos enfocáramos. Y es cierto que es una pena perder la inteligencia colectiva de la que se ha beneficiado la humanidad en estas últimas décadas con esta fragmentación. Pero si vamos un poco a este marco geopolítico y tecnológico, estamos en una guerra fundamentalmente tecnológica entre las dos partes de este mapa mundial que nos ha puesto Sara con Europa en el centro, que esta es una cosa que siempre nos llena de orgullo, pero que, bueno, que a lo mejor deberíamos empezar a mirar de otra manera. Y hay un tema que es la tecnología, que hemos comentado como la tecnología digital pues viene fundamentalmente de Estados Unidos y es verdad que en Europa hemos adoptado las tecnologías de las Big Tech. ¿Tú ves, digamos, alguna posibilidad de que Europa pueda imaginar una economía digital con menos dependencia de esas Big Tech? ¿Hay algún escenario? Sé que y te pregunto porque precisamente tú lo conoces bien, ¿no? Sí. Bueno, mira, vamos a ver. Obviamente ese escenario es posible, ¿vale? La cuestión es cómo llegamos a ese escenario, si queremos llegar o no, y cuál sería el camino. Estamos detrás de los otros jugadores en este momento. Pero fíjate, si utilizamos y vamos a un modelo de mundo segmentado, como Geoestrategias. Geoestrategias del mundo segmentado, podemos hacer lo que ha hecho China, ¿no? China no depende ni de Google, ni de Amazon, ni depende de Facebook. Simplemente se han hecho sus propios. Baidu, Tencent, Alibaba, hacen lo mismo. Lo único es cerrar la frontera. Si ponemos a hacer, le cerramos la frontera, ya no tienes que ser el mejor del mundo. Tienes que ser el mejor en tu casa. Si nosotros cerramos las fronteras de Europa, hemos dicho que no queremos hacer eso, ¿no? Pero si cerramos la frontera de Europa, haríamos su sistema de inteligencia artificial, el francés Mistral, y diríamos, oye, pues es suficientemente bueno como va bien mi casa. Y que Facebook, o sea, que ChatGPT sea mejor, no me importa, como yo no lo voy a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hace China? Pues China dice, cierro mi casa, no entras, vosotros no entráis, y yo construyo el mío, no tengo por qué competir. El mío no tiene por qué ser el mejor del mundo, basta que sea el mejor en mi casa. Obviamente no queremos ir a ese camino, ¿no? Preferimos, pues, en mi mente, continuar con la colaboración, ¿no? Y no tener que ir a eso porque obviamente también supondría un retraso en nuestra sociedad. O sea, todo esto de no optimizar las cadenas de suministro a nivel global, pues tiene un coste, no es gratis, ¿no? Entonces a todos retrocederemos un punto en nuestro nivel de vida y tendremos que ir. Pero es posible, es posible. Ahora, ¿es posible en un mercado abierto competir en todos esos frentes en el mundo? Pues no. Y Sara lo ha dicho, tenemos que elegir. Y tenemos que elegir con muchísimo. ¿Podremos ganar? Yo creo que primero, la pregunta más grande que tenemos, y las medios tú, si Europa existe o no, porque cada vez que te ponen una pregunta seria encima de la mesa, parece que no existe. Si te hacen preguntas fáciles, existe. Todos somos amigos, ¿no? Pero cuando te hacen la pregunta difícil, dices, oye, hay tiros en el parque al lado. ¿Quién va ahí a defender? Y dice, no, espera que yo no voy, que vaya el otro y tal. Y dice, esto no vamos, ¿no? ¿Vale? Y los aranceles que hemos visto hoy, había una cosa buena que hemos comentado antes, que se los han puesto a Europa. Pero os garantizo, en 6 meses no se los pondrán a Europa. Se los pondrán a Alemania, o a Suiza, o a Francia. Y en el momento en que ocurra eso, nos miraremos todos y contestaremos si Europa existe o no. Esa es la primera pregunta. ¿Existe o no existe? ¿Vale? Supongamos que existe. Y vamos a tirar hacia adelante. ¿Podemos competir o no? Y dice, pero tenemos muchos parámetros que son buenos, ¿vale? Aunque no lo creáis, Europa crea más startups que Estados Unidos. Genera más científicos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero los científicos, yo que estoy metido mucho en computación cuántica, Europa tiene el doble de técnicos en computación cuántica que los Estados Unidos.
el doble. En cambio, los americanos tienen el doble de gente trabajando en computación cuántica que los europeos, porque la mitad de los europeos que formamos trabajan para las empresas americanas. Que no es un problema de generar talento, un problema de qué hacemos con ese talento. Segunda razón por la cual no estamos donde están ellos, porque de verdad no existe Europa. En realidad, no existe. Las empresas no pueden crecer en Europa, el mercado es realmente fragmentado. Hay un programa que se llama el Quantum Flagship de Europa. $1 billion, o sea, euros. 1.000 millones de euros en los próximos 10 años. Fíjate, para esto es grandísimo, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo dividimos entre 27. ¿Sabes lo que hacemos? El trozo que nos toman 27 de aquí lo dividimos en 17. Entonces le quedan, divides a 2.000 personas, le das 50.000 euros a cada una y dices, ya voy a hacer esto. Mientras tienen los americanos que tienen como 5 empresas que meten los 1.000 millones que vamos a meter en 10 años, los meten en un año, en un proyecto corto. Y obviamente te hace una máquina que nosotros somos incapaces de hacer. Además, eso es el lado de la oferta de lo cómo construye, está la demanda. Por tan importantes lo que tú inyectas como cómo tiras por delante del carro. Y en Europa sabemos hacer esto, pero no lo hacemos. Tenemos un caso que siempre miramos como éxito, que es el caso de Airbus, ¿no? Ahí acordamos unirnos todos y además formalizar la defensa nosotros mismos, comprarnos a nosotros mismos aquellas áreas en las que nosotros decidimos invertir. Lo decimos bien, ¿vale? Pero no lo hemos vuelto a hacer. Y hoy, por ejemplo, dices la defensa de Europa. Vamos a hacer la defensa de Europa. Si Europa están fabricando 17 tanques diferentes, es imposible hacer una guerra con 17 tanques. No puedes construir las cadenas de suministro para llevar los recambios al tanque y llevar las balas. Todos Estados Unidos tienen solo un tanque. Tenemos que unirnos. Y de verdad, no nos unimos. Nadie quiere ceder soberanía a Europa desde los países europeos. Y ese es el problema, porque eso no nos permite ni llevar proyectos a escala, ni dejar que las empresas crezcan, ni crear una política de demanda por parte del Estado y crear lo que se llama hoy en día, los economistas llaman un Estado emprendedor, que es lo que necesitamos en este momento. Y no lo tenemos. Pues ahora, yo esta pregunta la tenía para más adelante, pero la voy a hacer ahora porque creo que toca, ¿no?, con lo que acaba de contarnos Juan, que es, ¿tú crees que conseguiremos precisamente en estas circunstancias tener en Europa ese momento hamiltoniano en el que pues necesitamos de alguna forma resolver las debilidades institucionales y consolidar este proyecto para tener una posición relevante en el mundo a largo plazo, que es un poco lo que estamos pensando? A ver, yo comparto el 100% de lo que ha dicho Juan, pero creo que también cuando hacemos el análisis, ¿no?, de lo que es Europa y de qué quiere ser Europa de mayor, ponemos mucho el foco en lo que no le funciona. Quiero decir, creo que hay una parte importante de los avances que se han producido en los últimos años en materia incluso de gobernanza y de diagnóstico, de reconocer por qué no funcionamos como nos gustaría, ¿vale?, que yo creo que es relevante, ¿no? Y hace años el debate era regulación sí, regulación no, en algunos ámbitos todavía esa es la conversación, pero yo creo que hemos abierto muchísimo la mirada, ¿no? Y hay una parte que es financiación, obviamente, pero creo que nos estamos dando cuenta que el principal hándicap, quizás, ¿no?, para llegar a esas cosas que tú mencionas y que hemos mencionado a lo largo de la mañana, es la interoperabilidad y la coordinación, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Es importante porque muchas veces vamos a golpe de talonario, ¿no? No sé cuántos miles de millones para esto, no sé cuántos miles de millones para esto. Y ok, pero si eso se queda en nada, es decir, si tú no eres capaz de aunar esfuerzos, y eso es algo que incluso a nivel nacional ocurre, ¿no? Tenemos que ser capaces de poner a los jugadores a jugar en el mismo campo de fútbol. Muchas veces no juegan en el mismo campo de fútbol. ¿Son peores jugadores? No. Tienes un banquillo de la leche, pero no juegan en tu campo de fútbol. Están jugando, uno entrena aquí, el otro aquí, el otro aquí. No es menor. De hecho, en esta reflexión sobre la política industrial del futuro, que yo creo que es uno de los grandes temas, ¿no?, es el gran elefante en la habitación todo el rato, hay líneas y de economistas fuertes que están pensando mucho en esto, donde la solución no pasa sobre todo por la financiación, ¿no? Cuando sacó Draghi el informe era necesitamos 800.000 millones de euros y tal. Es una parte de financiación pública. Necesitamos una estrategia clara de en qué nodos necesitamos estar. Y ese proceso es difícil.
ese proceso es difícil, ¿no? Porque tú mencionabas, por ejemplo, las tecnologías digitales. Europa es un gran proveedor de datos, probablemente el mayor proveedor de datos, pero no tenemos los algoritmos. Y no le ponemos los aranceles, podríamos ponerlos. Pero tenemos los datos, claro, pero tenemos los datos, ¿no? Quiero decir, a lo mejor tú tienes la oportunidad, pero no le metes el gorro a la oportunidad, ¿no? En términos de defensa, ¿no? Leía el otro día lo que tú decías, tenemos 27, tanques, ¿no? Entonces es un tema de interoperabilidad, tener los recursos, probablemente los tengas en muchos ámbitos, ¿no? Y de hecho el análisis de cadena de valor que tú tienes del equipamiento militar no es nada, no estás en el vagón de cola, pero te falta dar eso. Yo creo que eso es un punto que parece soft, pero que sinceramente creo que no lo es y que es cada vez más importante. Pero creo que también si echamos la vista atrás y no vengo especialmente optimista, porque además llueve, soy gallega y tiendo a ser bastante negra en ese sentido. Creo que Europa, con sus restricciones, a lo mejor como respuesta a lo que le ha venido, ¿no? De una manera un poco reactiva, podemos estar de acuerdo. Creo que sí ha dado pasos en esa idea de, no sé si el término es mutualización, pero al menos de estrategia conjunta en muchas cosas, ¿no? De tener planes paraguas, de tener estrategias paraguas, con una vocación un poco integral, ¿no? Y yo creo que eso no es menor. Los fondos de recuperación, ¿no? Los Next Gen, han aspirado en cierta medida a eso. Ahora los damos por establecidos. Todos hemos comprado ese marco. Hace 15 años, si alguien nos dijese que íbamos a tener esos fondos con esa vocación en esos sectores, probablemente no lo hubiésemos comprado. ¿Qué quiero decir con esto? Reconozco que hay una parte quizás un poco reactiva en el planteamiento. Creo que hay cosas que están ocurriendo que tenemos que parar a pensarnos y agarrarlas. Era algo que, ¿no?, con lo que cerraba la presentación, pero sinceramente creo que no está la carrera perdida. O sea, no tengo la sensación también en muchos sectores. Europa está teniendo proyectos punteros. Otra cosa es que nos lo compren y nos lo saquen o nos lleven el talento. Eso es otra cosa. Pero si os dais cuenta, la raíz del problema es diferente, ¿no? Una cosa es que tú no seas capaz de tener una posición más o menos clara en algunos sectores, innovar en algunos sectores, y otra cosa es que cuando eso esté germinado se salga, ¿no? Cuando presentábamos España 2040, hicimos un ejercicio de aproximarnos a todo el tejido, ¿no?, de startups, emprendedores, centros de investigación que están trabajando en estas cosas. Y os sorprendería la masa crítica que hay para un país como España, en un sector tan innovador, ¿no? Y donde obviamente el know-how es relevante, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un grupo de investigación que contaba su proyecto y que lo han traducido o lo quieren traducir, ¿no?, en bien comerciable, y es que están incorporando estos modelos de inteligencia artificial a replicar la genética de la vida en un ordenador, ¿no? Y eso abre un campo, ¿no?, de investigación y desarrollo brutal. ¿Que eso va a generar ecosistema en España y en Europa? ¿Se va a quedar aquí? Yo creo que ese es el siguiente reto, ¿no? Que siempre, pues, el de la escalabilidad, la de generación de ecosistema. Estamos de acuerdo. La verdad que os escucho, y yo, que sabéis que tengo un pasado oscuro en el sector de la defensa y que estuve 25 años en Indra, recuerdo muy bien la época cuando yo empecé, en la que se hacía política industrial, en la que nació Airbus, en la que nacieron otras grandes empresas a nivel español y a nivel europeo, y es verdad que hace más de, yo diría que 30 años que no se hace en Europa política industrial. Y es una pena, porque se habló muchas veces de hacer otro jugador naval, de hacer otro jugador de carros de combate, y nunca hubo un acuerdo suficiente para repetir un caso de éxito como el de Airbus. Pero bueno, digamos que el pasado no se puede cambiar, proyectémonos hacia el futuro. Y sigo con varias preguntas, ¿no?, que tienen que ver un poco con vuestra visión de España. Creo que hemos hablado de Europa, creo que ha quedado claro pues dónde estamos a nivel conjunto, dónde estamos a nivel país. A mí, a nivel país, me preocupa, que esto es algo que también le pasa a Europa, en que la innovación está fundamentalmente en manos públicas. La innovación privada es todavía en peso muy limitado. En teoría, todas las acciones que son consecuencia del informe Draghi y que tienen que ver con la desregulación, tienen como objetivo que afloren más fondos para la innovación. Pero ¿realmente creéis que eso, pues, va a suceder así, que vamos a poder estimular esa innovación privada que tanto necesitamos a nivel europeo, pero en particular a nivel español? Porque creo que lo has mencionado tú. Hay muchísimas actuaciones, pero no llegan a convertirse en, porque al final innovar
es como trasladar la I+D al tejido económico. Es convertir la tecnología en dinero. O sea, hacer I+D es convertir dinero en tecnología, hacer innovación es convertir tecnología en dinero, de alguna forma. ¿Cómo veis? Se ha hecho una introducción un poco larga, pero ¿cuál es vuestra visión de la transformación en España, de la posibilidad de incrementar la innovación privada en nuestro país? Vale, ¿empiezo yo? Bien. Lo que has dicho es cierto, la innovación privada es un problema en España. En mi otro gorro de vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería, pues tengo la oportunidad de ir al Congreso, ir al gobierno, a los ministerios, a contar la visión que tenemos los ingenieros de todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, las debilidades que tiene Europa las tiene también España, pues porque estamos ahí, ¿no? Entonces, España, en nuestra visión, la visión de ingeniería tiene dos problemas. Uno es el modelo productivo, el otro es un problema de talento. Explicar el talento, no os asustéis, pues no entendemos. Modelo productivo. Es una economía que lleva muchos años sin tener un plan industrial clarísimo, ¿vale? Es un país en el que la industria creo que está al 16% del PIB y el turismo está al 11%, ¿no? Entonces, la limitación que te da eso a proyectar y a mejorar tu nivel de vida es muy complicada. Tu selección de sectores, si no la haces, estás muy limitado. Esa es la primera dimensión que tienes. La segunda dimensión que tienes es que no inviertes suficiente en I+D. O sea, España invierte 1,3 o 1, no, depende de cómo lo mires, ¿no? Porque ahora todo el mundo toca los números. La verdad es que cuando tú vives entre pública y privada te encuentras con que la pública está bien en tamaño y la privada es un verdadero desastre. Nadie invierte, ¿vale? Si voy a la pública, lo que te encuentras es que es una inversión bastante café con leche para todos. O sea, no es selectiva. Es muy difícil, y eso en políticas es muy difícil decirle a una, lo siento, tú no eres estratégico, a ti no te doy dinero y a ti te doy el dinero de este. Eso es muy difícil y no lo hacemos. Tendemos a coger cuántos investigadores hay, cuánto dinero tenemos, pues, lo tiramos. No todo, pero la gran parte del dinero a todos. Así es difícil progresar. Y segundo, si no haces bien eso, luego tampoco incentivas a que el sector privado se acople a tu inversión, como hacen otros países, como ha hecho muy bien Estados Unidos, para que el sector privado sepa dónde conectarse para poder tirar. Y cuando miras el sector privado en España, no invierte. Y tenemos un problema estructural, que es el tamaño de las empresas también, ¿no? A pesar de que las startups son pequeñitas, invierten mucho en tecnología, pero son pocas, ¿eh? O sea, al final tenemos 1 millón de empresas que no pueden invertir, pues no tienen capacidad porque son muy pequeñas. Entonces necesitamos una construcción, una estructura de fomentar la fusión, la unión de estas para crear más músculo, ¿vale? Es un problema que obviamente los centros que tenemos ahora de investigación y los clústeres y esas cosas intentan ayudar. Dices, oye, en realidad innovación no ocurre porque una empresa sola ponga dinero. Tú puedes crear un ecosistema de muchas pequeñas empresas a las que ayudas que trabajan en una misma área, ¿no? Entonces son temas en los que hay que trabajar, ¿vale? Pero si yo mirara a España es, oye, tienes demasiada fragmentación en las empresas y luego también el gobierno no solamente tiene que dar dinero de I+D, tiene también que hacer de tractor. Es decir, yo tiro a donde yo quiero llevar al tejido económico del país, que es lo que hacen muy bien los Estados Unidos con el DARPA, ¿no? DARPA dice, mira, yo te doy dinero y tiro también de la demanda. Entonces, ahora la defensa es una oportunidad. La defensa es una oportunidad en ese sentido porque en la defensa construyes muchas tecnologías que son duales, o sea, que son comerciales a la vez que militares, ¿no? Con lo cual puedes ayudar mucho porque ahora vamos a tener que gastar más dinero en eso. Os he mencionado el tema del talento. El tema del talento es que si tú de verdad quieres llevar a cambiar la estructura de tu PIB, necesitas formar diferente gente, ¿eh? España necesitaría, si de verdad queremos llegar, por ejemplo, a la media de Europa en lo que es industria en el PIB industrial, necesitaríamos como 200.000 ingenieros más, ¿vale? Y nuestra capacidad de fabricar ingenieros es básicamente 10.000 al año. O sea, fabricamos 30 y se nos jubilan 20. O sea que necesitaríamos 20 años para llegar a eso. Por cierto, sabemos hacerlo. El País Vasco tiene 24. Están más que Europa. El País Vasco tiene 24% del PIB es industrial, mientras que España está en 16, 17. O sea, cuando te pones a hacerlo,
sabes hacerlo, lo que pasa es que no hemos decidido hacerlo. Y hacerlo implica ser selectivo, y eso es muy complicado. Hay que ser selectivo. Y necesitamos, obviamente, si vamos por ese camino, vamos a tener que fabricar muchísimos más. Y luego hay un punto que es importante, y lo hemos dicho aquí, en algunos tienes que ser el mejor. Eso quiere decir que no solamente hace falta que tengamos muchos ingenieros y que sean buenos, que los ingenieros españoles son buenísimos, pero hace falta algunos que sean extraordinarios porque tienen que ganar partidos de la Champions. Y nuestro sistema educativo es anti-excelencia. Tenemos un sistema educativo que está focalizado en que no se quede nadie rezagado, en empujar al último, pero no hacemos nada por tirar al mejor, para que sea todavía mejor y pueda llegar a la Champions. Y si no ganas en algo, te conviertes en mano de obra para el resto del mundo. Sara, Tienes que ganar. ¿tú cómo ves este tema? Claro, ya está en el gobierno, tiene que contestar. Sara. No, vamos. No, que es un tema que No, es muy importante para ti. Fíjate, un primer comentario, que es el menor, de lo que estoy de acuerdo, o sea, no es por complementar. Yo creo que muchas veces cuando visualizamos un país innovador, tecnológicamente avanzado y demás, insisto, hay una reflexión que se llama la estructura productiva y hay una parte de endogeneidad, es decir, en función de la estructura empresarial que tú tengas y de la estructura sectorial que tú tengas, es más fácil o más difícil situarte en esa frontera. Pero la innovación, y yo creo que un país como el nuestro, y es algo que yo repito siempre, tiene que aspirar a insertar la innovación en sectores tradicionales. Es decir, tratar de darle la vuelta a la tortilla única y exclusivamente haciendo apuestas por sectores que en la cabeza de todos son vanguardia, puede llegar a ser un error. Es decir, si tú tienes un sector que representa el 11% o el 10% de tu PIB y es un sector que por tus condicionantes geográficos, culturales, gastronómicos, X, va a seguir operando en esos términos, aplícale la innovación. Hazlo lo más innovador que puedas. Si tú tienes un sector con una capacidad instalada buena y un know-how bueno, como puede ser el sector de la construcción, no reniegues de ese sector, aplícala la innovación. Eso es una primera cosa que yo creo que es necesaria establecer, ¿no? Porque es que si no, claro, miramos a otros y decimos, buf, estamos a años luz. Correcto, uno tiene que saber jugar con sus cartas. Yo creo que eso es lo primero que muchas veces viene bien, ¿no? Hacerlo. Dos, creo que estamos en un momento donde, y no voy a decir, o sea, la manera de operar en los últimos 6-7 años, no, yo creo que por la corriente también que ocurrió a nivel internacional o que ha ocurrido en Europa, hemos empezado a mover algunas fichas en esa dirección, ¿vale? Yo creo que la propia reflexión que se hizo a la hora de identificar sectores clave donde queríamos destinar los fondos de recuperación ha ayudado a hacer una priorización de algunos elementos de vanguardia o algunos sectores de vanguardia donde probablemente si no hubiésemos hecho ese análisis no nos hubiésemos planteado estar. Y creo que no es menor, ¿no? Creo que es un momento donde España tiene algunas ventajas comparativas que probablemente hace 20 años pasaban desapercibidas y que ahora son relevantes, ¿no? Y no voy a hablar solamente de la capacidad para generar energía sostenible a un coste reducido y demás, que sabemos que la energía es una variable importante, ¿no?, en la función de decisión de cualquier empresa y en su cuenta de resultados. Si ahora mismo esta conversación hace menos de un mes he estado en Europa, y os aseguro que el tema central cuando hablas de esto sigue siendo la energía para países de Centro Europa donde no ven la competitividad de sus empresas de su país hasta que no resuelvan eso, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo hemos visto ya como un elemento que somos capaces de gestionar. Pero creo que tenemos una red, ¿no?, de tecnologías digitales, de infraestructura, un planteamiento de centros de datos, ¿no?, de querer estar en algunos segmentos que creo que hace años no teníamos y que probablemente surjan de esa reflexión que se ha hecho sobre, oye, tenemos que instrumentar esto de otra manera. ¿Qué se puede hacer desde lo público, ¿no? Y es interesante porque muchas veces, ¿no?, hay un ejercicio donde no, la parte de la innovación, de la diseminación tecnológica tiene que recaer en una parte en el impulso público. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hemos convenido que así tiene que ser, ¿no? Y ahí hay algunas iniciativas que no es replicar el modelo estadounidense ni mucho menos, pero sí es decir, oye, tenemos 4 líneas estratégicas, hay que saber comunicarlas y sobre todo, no solamente tenemos que comunicarlas, los que están ahí, las empresas que están ahí, sean pequeñas, medianas, medio pensionistas, tienen que saber que esas son las líneas a las que vamos, ¿no? Yo creo que el déficit que hay en lo privado podemos convenir que se debe a todos esos elementos, ¿no? Pero fijaros, de nuevo, yo creo que hay 2 elementos o 2 ejes que nosotros recogimos en España 2050, que es como el proyecto más conocido de la oficina,
que atacan a esas dos cosas, ¿no? El primero es cómo somos capaces de incorporar la innovación en el ámbito tecnológico al sector empresarial. Yo creo que eso es uno de los déficits grandes, ¿no? Cuando tú hablas con muchas empresas te dicen, vale, a mí me parece muy bien que tú me des una solución de inteligencia artificial para mi negocio, pero es que no tengo mi negocio digitalizado. Entonces, no podemos matar moscas a cañonazos, es decir, hay que quemar fases. Yo creo que las tenemos que quemar más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, ese tema de la transferencia de la tecnología en el sector empresarial yo creo que es clave, ¿no? Y aquí yo creo que desde lo público se pueden hacer cosas, ¿no? Hay otros países que tienen centros de transferencia de ese conocimiento. Muchas veces las empresas no lo adoptan porque no saben el rédito que le puede llegar a generar adoptar esa tecnología. Muchas veces es desconocimiento. Es falta de talento, es incertidumbre, es no tener los recursos, ok, pero muchas veces es que no sabes, ¿no?, que tienes que hacer eso. Yo creo que ese es un punto importante. Y el segundo punto importante es esta idea de generar como, yo no sé si la palabra es hubs, ¿no?, pero ecosistemas de innovación que articulen, ¿no?, el gasto y que articulen la estrategia, ¿no? Y el otro día os pongo un ejemplo de hasta qué punto esto pasa por cambiar la manera que tenemos de pensar, ¿no? Hicimos una serie de webinars para explicar el proyecto de inteligencia artificial, ¿vale? Y los segmentamos en inteligencia artificial y tejido productivo, inteligencia artificial y estado de bienestar, sanidad, educación y demás. Y claro, cuando tú te aproximas al sector, por ejemplo, sanitario, donde, por razones obvias, ¿no?, España tiene una buena posición, tiene proyectos de innovación muy relevantes y demás, te dicen, claro, para que nosotros podamos incorporar la inteligencia artificial a la sanidad pública, en los equipos de trabajo tenemos que empezar a dotar con muchísima más gente a expertos que solo sepan de esto y que me lo incorporen en mi día a día. O sea, yo, médico, necesito la aplicación y tú, paciente, necesitas la aplicación de una manera sencilla. O sea, yo no puedo estar pensando en eso. Pero claro, pensar en que dentro del Sistema Nacional de Salud tú tienes que tener una capa de una parte importante de los empleados, estoy llevándolo al extremo, pero para que me entendáis, tienen que ser técnicos TIC, expertos en inteligencia artificial o la última innovación que conecte la tecnología sanitaria con la experiencia de paciente y con el modelo de inteligencia artificial, por mencionar algo, es otra cosa. Sí. ¿Es un tema de funding? Probablemente no. ¿Es un tema de que no estás en un sector donde tú tienes capacidades? Probablemente no, porque las tienes y eres puntero y eres bueno. Pero es una nueva manera de entender ese proceso de innovación. Y yo creo que eso es muy, muy relevante. No se hace de un día para otro, obviamente. Pero voy al punto que comentabas tú también, Juan. Creo que hemos avanzado mucho, sinceramente lo creo, los datos lo revelan. En muchas cosas estamos en una buena posición relativa. Creo que el papel que también tiene España en la negociación con Europa ha cambiado y ha cambiado sustancialmente y eso también permea, o sea, tú te lo traes, es como bidireccional. Pero creo que obviamente muchas cosas que están sucediendo, España tiene que adaptarlo a su modelo de negocio, por decirlo así. Entonces, los modelos de inteligencia artificial, hay soluciones que tienen que ser modelos de inteligencia artificial para pymes en el norte de España. ¿Tenemos que tener gran modelo de lenguaje? ¿Tenemos que ser los últimos? ¿Hay una oportunidad de modelos de lenguaje en español y tal? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que tener ahí un papel? Seguro que sí. ¿Se está presionando en esa dirección? Seguro que sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues que seamos capaces de meterlo al sistema productivo y al estado de bienestar de una manera como tuneada, adaptada a nuestras necesidades, sin renunciar a ningún sector. Eso no significa que en la estrategia industrial tú tengas que identificar 3 o grandes sectores y ahí tengas que ir. Y da igual, puede ser X, B o J, no tienen que ser los mismos a los que a lo mejor no tengan que ir a otros países, porque tienes que aprovechar tu potencial, obviamente, pero que la capacidad de innovación tiene que permear a todos los sectores, a los más tradicionales, porque si no, vamos a estar haciendo un pan con unas tortas. E insisto, hay países muy innovadores y muy de vanguardia que tienen economías claramente de servicios. Claramente de servicios. Es decir, pensar que la asociación única y exclusivamente pasa por un aumento del valor industrial, por supuesto, hay una parte ahí, pero gran parte de la innovación está en los servicios. Gran parte, o sea, somos economías de servicios. Servicios de valor añadido. Correcto, por eso esa percepción, ¿no?, que se está vendiendo en el mundo de la cadena de valor manufacturera, tradicional, arancelaria, clásica de los años 60 o 70, en mi opinión creo que no está adecuada a las nuevas necesidades que vienen. De hecho, es el problema de Alemania. Por eso, de hecho, es que es Problema. exacto. Lo asocian a las fábricas de coches. Correcto. Nos quedan 7 minutos y os tengo que pedir las próximas preguntas las respondáis más brevemente, ¿no? Para ver si intentamos cubrir las cuestiones de todo el mundo. Yo os escucho y creo que hay un problema que además lo quiero vincular con el tema de los consejos de administración, es que precisamente no parece que seamos muy buenos en prospectiva. Me explico, ¿creéis que estamos dedicando un poco tiempo suficiente en los consejos, en las empresas, un poco a visualizar cómo puede ser el mundo? Ya sé que cambian mucho las cosas, pero en el fondo
parte de lo que nos estáis trasladando hoy es, oye, hay muchas cosas que ya se veían venir, hay cosas que se ven venir, pero que no podemos hacer porque necesitan una planificación más larga de la que tenemos. Estamos dedicando en los consejos, en el país, en los países, suficiente tiempo a pensar en el medio plazo, y ahí casi me vale un sí, un no o una reflexión corta, breve. Si tengo que empezar yo digo que sí. Otra cosa es que sea productivo, porque probablemente en los consejos no tenemos suficiente conocimiento tecnológico para poder valorar correctamente los sistemas. Yo creo que no hay consejo que no se plantee su futuro y que no vea tecnología en su futuro. Otra cosa es si tiene suficiente conocimiento para ejercer un juicio correcto, de opinión a criterio. Sara, ¿tú cómo lo ves? Ahora tú que te dedicas a planificar países. Países, no uno, varios. Vamos a ver. Creo que la respuesta es sí, porque lo que ha dicho Juan, pero creo que no, porque no se hace de una manera integral. Y me explico. Yo creo que hacer prospectiva es la mejor forma de entender el presente y la realidad de tu organización. Porque cuando tú empiezas a pensar en lo que puede venir, haces un análisis mucho más profundo del presente, porque es tu anclaje. Entonces yo creo, mi gran conclusión todo este tiempo por el trabajo de la propia oficina es que cuando tú empiezas a pensar en el futuro, haces un diagnóstico y una radiografía del presente muchísimo más amplia y ahí descubres cosas. Entonces pensar en el futuro para mí es la mejor manera de entender el presente y lo digo, como lo creo. Que a nivel de consejos de administración de empresas medianas y grandes hay una reflexión sobre lo que va a venir, seguro, no puede ser de otra manera. Yo vengo del sector privado y lo conozco bien. De una manera orgánica, de una manera estructurada y de una manera que esté presente en la toma de decisiones de todos los departamentos, creo que no, y creo que estamos muy lejos. Y desde aquí os animo a que realmente el hacer, que no va de adivinar, ni incluso de poner números, que ayuda, simplemente plantearse posibilidades, alternativas, identificar cuál es tu margen de resistencia, hasta dónde tú puedes llegar, dónde no puedes llegar, y no solamente en términos de riesgo, porque muchas veces este análisis de futuro se hace en términos de riesgo, la que va a venir y no estoy preparado, pero aquí hay un análisis muy interesante, mucho más interesante en términos de oportunidad. Si estoy empezando a ver esto, echémosle un ojo, pero echémosle un ojo de una manera integral, y a veces pasa porque haya un mandato claro de un grupo de personas que puede ser más pequeño o más grande pensando en estas cosas con la metodología de pensar en estas cosas. Porque primero tú tienes que hacer la reflexión macro y luego la tienes que llevar a tu negocio. Probablemente las reflexiones que hoy estemos haciendo aquí puedan ser comunes a la mayoría de empresas, pero luego, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Eso tiene que aterrizar en su estrategia. Nosotros, por ejemplo, desde la oficina, claro que pensamos en el futuro, pero luego esto cómo se materializa en políticas públicas que podamos llevar a cabo, ¿no? Y de hecho lo que te dicen la experiencia de otras oficinas con las que nosotros trabajamos es si solamente te quedas en la parte de futuro, eso tiene un valor en sí mismo, analiza sus posibilidades, alternativas, qué puede pasar, qué no, puede ser en el ámbito tecnológico, puede ser en el ámbito social, puede ser en el ámbito de las nuevas demandas de los clientes, de la sociedad, cambios incipientes que si no te pones a pensar en ellos no los vas a identificar, es muy difícil y se están produciendo, pero creo que acompaña o ayuda mucho ponerle la otra pata. De hecho, nosotros somos la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia. Es decir, vale, perfecto, y con esto, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Porque el Consejo de Administración necesita comer, es decir, vale, ¿y qué tengo que hacer con esto? Pues a lo mejor identificas dos cosas que no estaban en el radar, útil. Y si eres capaz además que los grandes departamentos de la casa sepan que esas cosas pueden ocurrir y que hay que empezar a darle una pensada o que hay que empezar a pilotar, a experimentar, porque hay una parte que pasa por la experimentación y por el pilotaje, que tampoco está muy estandarizado, no lo asumimos bien, pues a lo mejor puedes asumir hoy un poquito de riesgo y es mejor asumirlo hoy que dentro de 5 años cuando la ola ya está encima. Bueno, y tenemos muchas preguntas, nos queda muy poco tiempo. Yo ¿Vas a contestar tú? No, creo que aquí hay un par de preguntas que son para Sara y las voy a tratar de resumir y juntar. Y aquí así que te tengo que pedir breve, perfecto. Aquí preguntan esto de la fiabilidad de los países, que se dice, USA impone tarifas pero suele cumplir contratos, hasta ahora lo ha hecho. China, sin embargo, no parece que sea tan fiable en el cumplimiento de contratos. Y hay también una cierta preocupación si el tema de la política industrial puede traernos más empresas participadas por el Estado. Y que de alguna manera perdamos el fuelle de lo privado. ¿Tú
Vale, Son preguntas muy largas. No. A lo primero, cuando me refería a fiabilidad o socio seguro, es que tú sepas que va a haber un cumplimiento por el otro lado de las reglas de juego, ¿no? Y eso puede aplicar a el marco que te definen de política comercial o de aranceles sin frontera o de control aduanero, es un ejemplo, o básicamente a la parte de que te dice China, no, sí, voy a invertir en tu país y luego nunca invierte, que eso también ocurre, o voy a cumplir con este contrato, hagamos este contrato y nunca lo hagamos, ¿no? Yo creo que ese elemento en el contexto actual cobra importancia, porque antes, o sea, el flujo de financiación, de información, de comercial era mucho más fluido. Cuando eso se rompe, obviamente esa variable entra en juego, a los dos niveles, ¿eh? No quería particularizarlo, por eso puse socio seguro, porque al final Europa parece que cuando limita las reglas de juego trata de cumplirlas y cuando establece estándares legislativos, regulatorios y demás, trata de cumplirlos, ¿no? Entonces yo creo que esa era un poco la contestación. La segunda, no necesariamente. O sea, yo creo que la política industrial se puede instrumentar de muchas maneras, ¿no? Y aquí habría un debate muy interesante de cómo la tienes que hacer, cuáles son los problemas que tiene la política industrial. Y yo creo que eso es otra cosa. Pero desde Europa realmente, más allá de la financiación que se está anunciando, yo creo que hay una vocación dentro de esa política industrial de establecer líneas estratégicas, a dónde queremos ir, ¿no? Establecer rumbos. No es menor en un momento como el actual, ¿no? Quiero ir aquí, aquí y aquí. Hay una parte de eso, ¿no? La toma o la participación en capital en empresas es una de las derivadas, ¿no? Que se pueden materializar o no en función de lo que tú decidas como país, pero no necesariamente, no 1-1 o no una magnitud que sea preocupante para la iniciativa privada, ni mucho menos. Yo creo que es claramente complementaria, ¿no? Y ya para terminar, Juan y Sara también, pero ¿podemos ser realmente optimistas? El panorama político a corto plazo pues no está muy claro. Tenemos una extrema derecha de alguna manera en Estados Unidos antiglobalización y en Europa un crecimiento de una extrema derecha anti-Europa. Darnos para terminar, ¿cómo podemos terminar con optimismo? Sí que os lo he puesto difícil, pero esa sería la última petición. Pues yo creo que ser optimista es un mandato. Si no eres optimista, no te levantes de la cama. Te sumas, ¿no, Sara? Me sumo porque lo otro es inacción y creo que es peor. Y porque creo sinceramente que mucho de lo que va a determinar el futuro no tan a largo plazo está por descubrir y por inventar. Bueno, daros las gracias a los dos por haber compartido con nosotras tanto conocimiento, tanta sabiduría, y gracias a vosotros por vuestra atención y esperemos que el año que viene volvamos a vernos en este tipo de debates que sin duda son muy necesarios. Muchas gracias. Gracias.